y es el caso de la República Dominicana. Visto esto del COVID, así, ¿verdad?, por encima, lo más importante que acontece para nosotros es lo que pasa en Haití. No hay duda de que Haití, luego del magnicidio ocurrido la pasada semana, es un polvorín. Sí. Es un polvorín. De este lado, el presidente de la República ayer, en una visita que hizo a la fortaleza de Constanza, a la fortaleza General Carlos Castillo en Constanza, fue abordado por los periodistas y le preguntaron sobre la situación de la frontera. El presidente aseguraba que la frontera se encuentra segura, en paz, que está garantizada la seguridad fronteriza, que podemos estar tranquilos por eso. Entiendo la seguridad que debe transmitir el presidente, pero recuerdo que hay cosas que están al margen de lo que pueda uno mismo hacer en materia de seguridad, o sea, hasta qué punto es controlable que algún tipo de movimiento humano en masa se produzca en la frontera y que no pueda ser contenido, hasta qué punto eso es realmente posible contener una situación que se pueda desbordar. Ojalá que no se llegue ahí, y para eso el presidente también muy correctamente volvió a advertir, a señalar, a recordar a la comunidad internacional que atienda a Haití, que le ponga atención a lo que está sucediendo allí, porque no hay solución haitiana vía la República Dominicana. Nosotros no podemos ser la vía para solucionar una crisis en Haití, que hay que atenderla ahora. La comunidad internacional ha estado actuando con una irresponsabilidad realmente que hasta gente como yo, que hemos reconocido hace tiempo que la comunidad internacional abandonó Haití, es sorpresivo la forma como están actuando ahora. O sea, al punto de que incluso las propias autoridades, si se puede llamar así, entre comillas, que han surgido en Haití, que de alguna forma están apoyados por el gobierno, por ejemplo, de los Estados Unidos y de la ONU, han pedido ayuda militar hasta para pacificar Haití. Y le han negado abiertamente. O sea, ni siquiera han dicho vamos a discutir esto, vamos a ver qué plan pudiera haber. Y medida necesaria, porque ellos fundamentan ese pedido en que necesitan una fuerza que garantice, por ejemplo, la seguridad de los aeropuertos, los puertos, la zona de los hospitales y las cárceles. Así, de hecho, Freddy, muy buen apunte. La persona que pidió esto, que fue un ministro, creo, ahora no recuerdo el nombre, un senador o un ministro. Un senador. Un senador. Le pedía directamente eso que usted señala, o sea, no era ni siquiera vengan a invadir, no, miren, vengan a ayudarnos a garantizar esta seguridad puntos puntual, estratégicos. Puntos estratégicos. Y esta gente ni siquiera dijo, vamos a pensarlo, déjenme evaluarlo, nada, no. Y la situación en Haití, para, digamos, contextualizar un poco lo que está pasando allí, aunque no se esté viendo, tal vez necesariamente hoy día en actos de violencia masivo, la situación está sumamente deteriorada. Miren, en torno al magnicidio de Jovenel Moïse hay tantas hipótesis como incógnitas. Ahora mismo están investigando o tratando de investigar la situación, tanto apoyando, digamos, las autoridades haitianas, investigadores estadounidenses y colombianos, que han ido a Haití a petición del gobierno haitiano y otros también a motus propio a partir del involucramiento, en el caso de Colombia, de ciudadanos colombianos. Hay versiones que señalan que estos colombianos habrían sido los responsables del magnicidio. Es la versión oficial. La línea de investigación que llevan los jueces instructores del proceso hasta ahora es esa. Plantean que ellos fueron, digamos que, contratados por un empresario médico residente en la Florida que ayer fue arrestado, apellido Sanón. Cristian Emmanuel Sanón. Emmanuel Sanón. Fue arrestado ayer, ese señor, aunque vive en la Florida, se mantenía en Haití, había llegado a Haití hace unos días y se mantenía allí. Dicen que los colombianos testearon a este señor, inmediatamente fueron advertidos de que estaban siendo perseguidos. Ellos plantean que estos colombianos llegaron siendo, señalando que eran de la DEA,
manteniendo todo el mundo en el sector, que no salieran de su casa, amenazando a las personas, que no salieran de sus residencias, y fueron los que mataron al presidente Moïse, hirieron a su esposa. No se ha hablado en esa versión de los fiscales todavía de cuál fue la participación de los guardias de seguridad del presidente, porque hasta ahora han dicho que se han interrogado, pero la fiscalía en su hipótesis, estos son jueces instructores, en sus hipótesis no han planteado cuál fue el rol que jugó la seguridad del presidente Moïse. No se aclara si fue torturado, algunos dicen que fue torturado, otros que incluso se le presentó su carta de renuncia que él se había negado a firmar. Esa es la versión que hasta ahora maneja oficialmente la investigación. Pero hay otras versiones. Hay una de la esposa que confunde. La esposa, hay un audio de la esposa que no se ha confirmado que es de ella. Porque esa puede ser el cabo suelto en un operativo pero diferente. ella no lo ha desmentido. Es que ella no ha hablado. Y esta señora está grave, en teoría está grave en un hospital en Miami. Entonces, yo me refiero a otras versiones de parientes y de gente que ha hablado en Colombia. Porque la prensa colombiana tiene otras historias. Sí. Y por ejemplo, el periódico El Tiempo, busquen las historias que tiene, ha estado dándole seguimiento al asunto, señalando que esta gente eran contratistas de seguridad que habían sido llevados a Haití para darle seguridad al presidente o para otro tipo de operativos, pero no para asesinar a este hombre. Y coinciden con la de la esposa. Coinciden con bueno, es que hay dos audios, hay otro audio de la esposa también, por otro lado, que dice otra cosa. Porque hay un audio que se atribuye a ella, un mensaje que se le atribuye a ella y otro audio que también se le atribuye, con mensajes solapados que no son los mismos. Ahora, si hay audio de familia de esta gente y compañeros de armas de esta gente que habla de cómo ellos fueron contratados como seguridad. Entonces, hay unos viajes del encargado de seguridad del presidente Moïse a Colombia recientemente también que no son explicados. No se ha explicado el rol de ese señor. Entonces hay, por otro lado, lo que sería, digamos, una especie de trama ya empresarial. Hay un señor apellido Bulos, que es un gran empresario, que es el líder principal al mismo tiempo de la oposición económica y política a Moïse, que ya había contratado con anterioridad unos lobbies en Haití, en Washington, para proponer un plan de lo que él señala como el nuevo Haití, que entre otras cosas pasaba por un gobierno provisional encabezado por la persona que se designó al final en el Senado. Sí. O sea, lo que él planteó como su plan de acción para salir de la crisis haitiana fue lo que se dio tras el magnicidio. Pero entonces, fíjense el otro elemento, que es el que ya señala una caldera o plantea una caldera desde el punto de vista de la violencia. Ahí hay un señor que se llama Barbacú, que es el jefe del G9, que reúne todas las bandas más peligrosas que controlan los barrios más peligrosos de Haití, que desde ayer circuló un video, él acusando a empresarios, dice sirio-libaneses, que son los que controlan todo en Haití, sí, y que él va a desatar violencia contra ellos porque ellos son los que asesinaron al presidente Moïse, porque ellos no quieren que negros con afro dirijan los negocios en Haití. Y eso directamente a empresarios como este Bulos, uno apellido Bover, que ya también habían sido señalados por Moïse, que eran capaces de matarlo. O sea, ahí están todos los elementos planteados, todos los elementos de la civil, lucha de poder económico y político, violencia armada, falta de instituciones y abandono de la comunidad internacional. Esa es la caldera perfecta lo que tenemos ahí al lado. Y desacuerdo entre la parte política y la parte que pretende gobernar, como es el caso de Joseph Lafontaine Lambert, que es el designado por el Senado. Ese tipo tiene diferencias serias con lo que son los partidos pequeños que quieren participar, pero que los partidos nunca lo dejan participar. Acuérdense que el presidente Moïse, su último acto posiblemente como presidente fue designado primer ministro, sí, que nunca se juramentó y que ahora está en disputa quién es quién en el poder político en Haití en este momento. Buen día, compañero. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que sí, preocupante ha sido y sorprendente el asesinato del presidente Juvenal Moïse. Más preocupante es
la indiferencia de la comunidad internacional frente a lo que ocurre. Porque ahora ha habido pronunciamientos de la OEA, ha habido pronunciamientos de Naciones Unidas. Ayer el Departamento de Estado en una conferencia de prensa decía que están a la espera de que Haití formalice el pedido de ayuda. Yo digo, ¿qué es lo que están esperando? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? El presidente nuestro ayer emplazaba a la comunidad internacional a que vaya en ayuda de Haití. Yo decía la semana pasada que el gobierno dominicano tenía que emplearse a fondo llamando la atención a la comunidad internacional, y creo que exactamente es lo que está haciendo el presidente de la República en ese mensaje de ayer, muy enfático, muy categórico, pidiéndole a la comunidad internacional que entiendan de manera clara lo que está ocurriendo en Haití. Esto que describe Oscar es el cóctel perfecto para una guerra civil. Y una guerra civil con dimensiones inimaginables. Uno no sabe en lo que puede terminar esto. No hay autoridad. Estaba programado para jueves o viernes la jura o la toma de posesión del presidente del Senado de la República, que ha sido seleccionado como por el Senado para presidir el país, en convocar elecciones en un plazo breve y tratar de restablecer la situación en Haití. Pero ahí se da esto de que no se sabe a quién se le va a obedecer, si al presidente del Senado, que se ha convertido o se convertiría en presidente de la República, si al primer ministro anterior que fue destituido por el presidente Moïse antes de morir, o si al primer ministro que designó Moïse y que no llegó a jurar como tal. Entonces es una situación compleja. Estados Unidos ha dado su apoyo a Joseph Claudet, que es el primer ministro que había destituido días antes del asesinato del presidente, y es quien convocó en una primera reunión al gabinete, es el que decretó 15 días de duelo y es el que ha dado pasos concretos para tratar de mantener la situación en lo que se deciden cosas. Es decir, nadie sabe quién gobierna aquí. Uno supone que puede ser este señor Claudet, el primer ministro designado por el presidente Moïse, no llegó Ese por lo menos jurar. fue que reconoció Estados Unidos y Naciones Unidas. Hasta ahora, sí es. Entonces, habría que ver qué pasa. Yo me imagino que la posposición de la juramentación del presidente del Senado como presidente de la República de Haití ha sido propuesto no por lo que ellos alegan de que querían estar presentes en la ceremonia todos los senadores, que son solo 10, los que están habilitados, los que han quedado todavía en el periodo que le corresponde, sino que pienso que algún mensaje le llegó de algún lado para que el presidente del Senado no se atreviera a dar el paso, con lo que se complicaría más la situación en Haití. Digamos que si el presidente del Senado, convertido en presidente por su órgano, por un órgano de un Estado como es el Poder Legislativo, y se convierte en presidente, ahí vendría una situación mucho más complicada, porque habría que disputarse el poder. ¿Quién manda? ¿A quién le responde la policía haitiana? ¿A quién le responden los militares? Es un asunto complicado. Creo que la comunidad internacional está en el deber, en la obligación de las próximas horas tomar medidas mucho más concretas. Colombia envió una comisión para investigar el tema de la participación de ese grupo de colombianos en el caso. Estados Unidos, ayer en esa conferencia de prensa que yo cito del Departamento de Estado, que es una conferencia de prensa que dan habitualmente, no fue que se hizo la conferencia para hablar solo de Haití, hablaba de que están a la espera formal de que Haití le solicite ayuda. Yo no sé qué. Pero sí el Departamento de Estado envió una comisión que llegó ayer. Sí, hay una comisión que llegó. Que llegó ayer y que tiene como principal punto reunirse con los 3 elementos que se disputan el poder, que son el designado por el Senado, el Joseph Claudet, que él visiblemente que tiene el control más amplio, y también con el designado por el asesinado presidente, pero que no llegó a juramentar. Pero Estados Unidos mantuvo una comisión. Ariel Henry. Ariel. Pero que Estados Unidos mantuvo una comisión trabajando en el caso. Estados Unidos mantuvo una comisión que fue la que determinó que el presidente Moïse tenía que terminar en febrero del año que viene. Estados Unidos estuvo siempre atento, estuvo siempre en consulta con los partidos políticos. Esa comisión que han enviado es exactamente del tipo de comisión que estuvo trabajando en Haití y que no logró absolutamente nada. Y lo extraño del caso es que ya
el asesinado presidente había optado por entregar el poder, pero quería primero hacer la reforma constitucional y las elecciones. Él siempre optó por entregar el poder, ¿eh? Sí, o sea, él no estaba aferrado al poder. Él lo que planteaba era que él duró cerca de un año discutiendo el tema de las elecciones, si él ganó, si no ganó, hasta que eventualmente se juramentó. Y él decía que son 4 años después que me juramento, no 4 años después que supuestamente me eligen. Sí. Pero él siempre dijo, en febrero yo entrego. Hay cosas muy, muy claras. Yo creo que en medio del mar de especulaciones que se han articulado a partir del magnicidio, ¿quién o a quiénes le convenía el asesinato del presidente? ¿Quién articuló el plan? ¿Quién fue el autor intelectual? Está ese empresario médico haitiano que reside en la Florida, que Oscar citaba, de apellido Sanón, Emanuel Sanón, pero algo muy curioso, y es que se ha descrito la residencia donde vivía el presidente, que es una callejuela pequeña, estrecha. A la gente le llama la atención, parte de la especulación que se hace, cómo es posible que el comando penetrara sin ningún tipo de resistencia, que no se haya reportado un herido, 32 hombres de servicio en la seguridad del presidente esa noche, la noche del martes para miércoles, y ninguno se ha reportado ni herido ni muerto. Entonces, a partir de ahí es donde toma cuerpo la versión que indica que el jefe de la seguridad del presidente estaba en el complot y que el jefe de la seguridad del presidente tuvo que ver con el asunto, y que una vez eliminado el presidente es cuando llegan el grupo colombianos a los que se le atribuye entonces la responsabilidad del magnicidio. Hay una de las hipótesis que da cuenta, una de las tantas versiones que da cuenta de que ese grupo de colombianos habría sido contratado por el mismo presidente de Haití, y por lo menos una parte, que el jefe de la seguridad del presidente había viajado a Colombia justamente coordinando un operativo que ellos iban a realizar al interior de Haití, que consistía en hacer lo que había hecho Colombia en una ocasión o lo que hizo México en otra para combatir a las pandillas, y era la creación de grupos paramilitares con el apoyo del gobierno para eliminar a las pandillas, porque el gobierno no podía, como gobierno, marcharle de frente a las pandillas y eliminarlas a tiros. Pues parece que el presidente Moïse, que había clamado a la comunidad internacional ayuda, y la comunidad internacional no le hizo caso, dijo, el gobierno se declara incompetente para manejar el caso, solicito ayuda internacional, nadie le hizo caso, nadie fue en su auxilio, pues parece que él estaba buscando su propia fórmula. Si esto es cierto, que la contratación de este personal colombiano la hizo el propio presidente de la República, que los ubicó en casas particulares, que le dotó de vehículos con placas oficiales, y que esa gente se movía allí, parece que tratando de conocer el ambiente en el que ellos iban a operar. Pero fíjese usted. Hay un periódico europeo que da detalles interesantes, como que las bandas que operan allí, que no son una ni dos, son muchísimas. Muchas de ellas obedecen a los sectores comerciales y empresariales. Gente que tiene su propio negocio, como es el caso del sector eléctrico, que tiene su banda que le protege sus intereses. Bueno. Gente que brega con el comercio, que tiene su banda que le protege sus intereses porque la policía no puede. Yo le voy a decir algo. Yo ya a partir de inclinarme a opinar, yo opino, me acerco más mi opinión de lo que pasó ahí a lo que se comenta desde Colombia, que la versión oficial de la Fiscalía. La versión que está siguiendo la investigación haitiana, a mí me luce totalmente ilógica. Totalmente ilógica. Por ejemplo, si van a contratar un comando o unos comandos extranjeros para matar a un presidente, lo van a hacer sin plan de escape. Sí, lo van a agarrar como hasta desarmado, o sea, porque por lo menos, si no funciona el plan de escape, usted se trinchera en una casona y hay que matar unos cuantos. Usted sabe lo que fue. Sí. No, eso no pasó. Esa gente lo carrerearon un tigueraje. Lo carrereó a ellos. Y de hecho, Adolfo agarró un grupo que lo llevaba como trofeo. Así mismo. O sea, como un delincuente común, un atracadorcito sí, en un barrio que se robó un motor. No un mercenario que fue a matar a un presidente. ¿Qué mercenario pasa a tirarse fotos como turista? Porque yo quiero saber, ¿a quién contrata para matar a un presidente? Y se va al Faro Colón,
Sí. A tirarse fotos de chula y a subir a las redes sociales. Al Palacio Nacional. Y a subir a las redes. El Palacio Nacional, hay fotos con el Palacio de fotos Fondo. del Palacio de Fondo. Y a tirarse fotos y a subir a las redes sociales. Nadie, o sea, una persona que va a matar a un presidente no hace eso. Es una persona de muy bajo perfil que pasa desapercibido. Desapercibido en todo caso. Sí. Entonces, lo que pasó con esta gente, a mí no me da por ningún sitio. Y las versiones que salen desde Colombia, donde pueden hablar, porque hay información, ellos hablaron, hay gente que cuenta que ellos hablaron con sus esposas, le escribieron a sus parejas. Aquí está pasando algo raro. Nos llamaron de noche por una cosa y cuando llegamos lo que vemos es otra cosa. O sea, ahora estamos corriendo, nos están sacando de aquí, están esperando preocupación porque ellos se fueron todos como contratistas. Sí. Hay audios de compañeros de ellos que hablan a mí y dicen, a nosotros nos ofrecieron ese trabajo, eran $2.700 que no iban a pagar. Pero a veces uno mejor no se va a ese tipo de cosas porque no está claro el asunto, no le hablan claro a uno. Entonces ahí la versión que luce más lógica es esa. Un grupo de gente que fueron contratados por el gobierno, que es lo que dice una de las versiones, la primera que salió de la primera dama, porque después salió otra que es totalmente al revés, que fueron contratados por el gobierno como forma de o proteger al presidente o esta versión de que fueron contratados para crear unidades de ataque contra las bandas armadas. Porque fueron a un país como ese, independientemente de cualquier cosa, no pueden llegar 25 hombres extranjeros, de militares que no sepa el gobierno en que están ahí. Pero además hay un detalle. Pero concluyo, Freddy, la versión de que estaban en casas oficiales, luce lógico, sí. Incluso casas cercanas donde estaba el presidente, estaban en el mismo barrio del presidente. En vehículos oficiales, también. Entonces, todo lo que luce lógico, reitero, son esos planteamientos, y absolutamente ilógico lo otro, de que 25 hombres van a subir por un callejón, diciendo, idea, nadie salga. Y nadie lo va a parar. Nadie lo va a parar. No, y hablando también. Van a entrar a la casa del presidente, van a matar al presidente, 12 tiros le van a dar, van a herir a su mujer, y no hay un miembro de la seguridad del presidente herido. No tiene una ráfaga un miembro de la seguridad. Ni detenido siquiera. Entonces, yo no entiendo la lógica del planteamiento que hace la investigación de Haití. Hay otro detalle que tienden a confundir a uno. Por ejemplo, que el cadáver presentaba síntomas y señales de que fue torturado. O sea, un comando de esa naturaleza que se dice, no va a torturar a un presidente, va a matarlo y ya un trabajo limpio y con una ruta de escape y se desaparecieron. Pero no de que a romperle un brazo, a pincharle un ojo, a darle un tiro en cada tetilla, y uno en la frente y otro en la nuca. No, ese otro tipo de trabajo, de otro tipo de gente. Pero además, uno de los haitianos, que era intérprete entre los norteamericanos y los locales, apareció con la chequera del presidente Moïse. La chequera personal del presidente y su esposa. Sí, o sea que ese no fue a matar al presidente, ese fue a robar. Sobre las versiones que le atribuyen a Martínez Moïse, la esposa del presidente asesinado, hay que esperar. Yo he visto las dos versiones, incluso el audio que se ha puesto a circular y el texto con el audio transcrito. Hay que esperar que ella se recupere para que ella pueda directamente, de manera auténtica, contar lo que ha ocurrido, cuál es la versión que ella tiene que dar de manera oficial sobre el acontecimiento. Afortunadamente hay la noticia en el día de hoy de que fue intervenida quirúrgicamente, de que la operación fue exitosa, de modo que uno quisiera apostar, y yo apuesto en lo personal, por su recuperación. Me imagino que tiene que estar muy turbada ella y sus hijos, no es para menos, por lo que ha ocurrido. Es un acontecimiento inesperado, sorpresivo, muy trágico, evidentemente, pero esperemos que ella cuente la historia. Para hoy hay un día complicado en Haití, porque resulta que este señor, que es un alto oficial de la policía haitiana con mucha incidencia mientras se desempeñaba en sus funciones oficiales en la policía haitiana, el señor Barbacú, que Oscar ha citado, está convocando él opera como una federación de pandillas. El G9. El G9. Entonces, él está convocando a las pandillas, a las calles, y óigame ustedes lo que están pidiendo. Una protesta formal. Pero una protesta pidiendo cambio político en Haití.
O sea, las gangas piden cambio político en Haití. Entonces la Policía Nacional de Haití ha emitido un comunicado en el día de ayer donde advierte a esos grupos, a las pandillas, que se abstengan de salir a las calles, que se abstengan de alterar el orden público porque habrá consecuencias si eso ocurre. Lo que digo es que hoy pudiera ser un día muy complicado en Haití. Ayer dio el presidente dominicano la información de que hay seguridad en la frontera, de que no hay sobresalto con el nivel de seguridad que se ha establecido, y uno lo único que debe decir es a Dios que nos libre, porque si la comunidad internacional no interviene a tiempo, uno no sabe lo que puede ocurrir. Haití actualmente, compañeros, amigos televidentes, sufre de una pérdida de la verdad. Uno no sabe qué es lo real. Aplicándole lógica, usted puede sacar algún nivel de deducción de qué fue lo que pasó y quiénes. Al presidente Jovenel Moïse me parece que lo mató el sistema. ¿Cómo funciona Haití? Entre narcotráfico, contrabandistas de armas, contrabandistas de personas, comercio irregular, gente que se resiste a que se establezca un orden porque ha sacado mucho dinero y ha ganado mucho dinero con el desorden y el caos que predomina en Haití. En República Dominicana vive una cantidad importante del más alto nivel de la élite económica, empresarial haitiana. Y hay que establecer una diferencia entre unos que se han beneficiado del caos porque lo provocan y lo generan, y otros que se han aprovechado y le ha ido bien con todo ese negocio. Hay gente capaz de mandar a matar al presidente Jovenel Moïse. Se confluyeron intereses de delincuentes, de todo tipo de gente que se beneficia de ese caos, y Haití hoy tiene esa situación. Hablando con algunos de esos empresarios que tienen vínculos en Haití, dominicanos, algunos haitianos que viven en República Dominicana y que tienen su familia en República Dominicana, ojo con esto, hay haitianos que tienen negocios en Haití, pero ellos no viven en Haití. Tienen incluso su familia estudiando, viviendo en República Dominicana, porque aquello es un lugar donde no hay seguridad para nadie. Hay grupos que se dedican a brindar protección de todo tipo, la que usted quiera, y la gente se mueve en vehículos blindados. Los funcionarios tienen el temor constante de que le pueda ocurrir algo. A Jovenel Moïse lo mató el sistema, y pienso en aquella obra teatral de Lope de Vega, ¿quién mató al comendador? Todos a una, Fuente Ovejuna, hablando de un caso en España, en aquella España medieval, de cuando cualquier tipo de persona con un poder sobredimensionado pues ejercía la función, y el pueblo se puso de acuerdo y los mató. Entonces a Jovenel Moïse, todos esos desastres y todo ese desorden y caos entre militares retirados, desmovilizados, que Estados Unidos provocó aquello hace años y no se ha podido establecer una estructura para un orden, Jovenel Moïse quiso llevar un poco de orden utilizando a esos, digámosle, mercenarios o servidores o contratistas militares, que se habla incluso de algunos ecuatorianos, colombianos, canadienses, estadounidenses, y le salió de frente la gente que se beneficia del caos y del desorden en el territorio haitiano. Bueno, yo respeto mucho su opinión, pero yo eso de Fuente Ovejuna. Todos a una. No, pero no, eso, el comendador no. Ahí lo mataron, a ese señor lo mandaron a matar. Porque Fuente Ovejuna es que el comendador lo matan por déspota. Entonces nadie quería identificar a los muertos, entonces cuando van a investigar nos lo matamos todos, porque como uno puede tratar todo el pueblo, cuidan a quien tomó la justicia por sus manos. Aquí no fue el pueblo que lo mató, hay un interés que lo mató a ese señor. Sí, y él tenía enemigos. Y él tenía enemigos y los identificó. Y a un presidente electo democráticamente. Electo democráticamente. Que no era un dictador tampoco. Exactamente. Y no era un santo, ¿eh? Porque todo el muerto es bueno. O sea, él también tenía un paquete de negocios y hacía todas sus cosas. Bueno, ustedes recuerdan que él tenía la acusación fundamental de que había
una empresa suya se había beneficiado de los fondos de Petrocaribe, que es lo que inició ese movimiento social en Haití. Que una empresa suya había sido beneficiaria de los fondos de Petrocaribe, y es cuando se da a conocer esa información por un órgano que es parecido al que aquí tenemos, que es la Cámara de Cuentas. Cuando ese órgano hace la investigación y se determina que una empresa del presidente Moïse había sido beneficiaria de fondos de Petrocaribe, habiendo usted denunciado que el gobierno, que empresas privadas habían sido beneficiarias de esos fondos de manera irregular, entonces ahí es cuando se activa un movimiento para pedir que se haga justicia contra el presidente. Y ahí fue cuando llegó a surgir la diferencia entre el presidente y el primer ministro, y se llegó a denunciar la presencia de 5 sicarios, ¿ustedes recuerdan? A propósito de eso. A pesar de eso, era un presidente electo democráticamente. Y desde entonces, con él hay mucha más denuncia, porque él empezó el banano, y hasta lo del cáncer le pega a él. Por una tierra que tiene supuestamente su esposa o él mismo por ahí de banano. Hay una que da cuenta de que él, de pequeño productor agrícola, pasó a ser el mayor exportador de banano, con una finca inmensa que él solo abastecía un mercado. O sea que no estamos hablando de un santo. Ahora, esa construcción que Dani acaba de recorrer muy correctamente, yo le pongo ahí en el medio simplemente que él denunció desde el principio que lo quería matar. Identificó a quien lo quería matar. Hubo un atentado en una inauguración que le tenía. Y él identificó a quien lo quería matar. Identificó a ese empresario que yo mencionaba, Guido Bulos, desde el principio. Que es el líder de la oposición violenta, y a quien se le ha manifestado hace mucho tiempo que es el que paga muchas de esas cosas. Entonces, ahora, por eso es que señaló, y Freddy ahorita dijo algo que es muy correcto. Empresarios tienen bandas armadas también. Entonces, ahí puede producirse una guerra de bandas, un grupo de bandas que son de... Una guerra civil entre bandas. ¿Eso es guerra civil? Disputándose el control del país. Entonces, cuando te hago así, por mucho que nuestro presidente quiera decirnos que la frontera está segura, ¿qué hacemos si 7.000 haitianos vienen para acá? Para decir un número. Y se paran ahí en Malpaz. A 7.000 lo podemos controlar. 7, ¿tú crees? Dale, mire, en Ceuta y en Melilla entraron unos marroquíes que no llegaban a 10.000 y no se pudo detener. Freddy, ayer era la final de la Euro en Wembley, en Londres. Y 1.000 o 600 o 500 o 600 ingleses borrachos rompieron la barra de entrada y entraron para el estadio. En medio del COVID, con la seguridad inglesa. O sea, esas multitudes son difíciles de controlar. Ese es el problema. Y con carajitos cargados. Ven acá. ¿Qué tú haces? Ese es el problema mayor que tiene la República Dominicana. Ese es la amenaza mayor. Hoy. Y por eso yo lo sugería la semana pasada, y me alegra muchísimo que el presidente lo entienda, y sé que lo entiende. El presidente, evidentemente, que tiene niveles de información superior a los que podemos tener cualquiera de nosotros, tiene las agencias de inteligencia del Estado, tiene informaciones que cruza. Creo que lo que el presidente hizo ayer, emplazar a la comunidad internacional para que vaya a auxiliar a Haití, es un llamado oportuno, y creo que el presidente no se debe quedar ahí. Tiene que hacer cuantas cosas sean necesarias para que Naciones Unidas, básicamente Naciones Unidas, plantee una salida provisional al caso haitiano, ya sea restableciendo algún tipo de presencia militar que ayude a pacificar el país. Eso es un elemento clave. Hay que ayudar a la pacificación de Haití para que Haití se organice de manera provisional y pueda convocar a elecciones para elegir a un nuevo presidente. Eso es clave. Pacificar obligatoriamente Haití. Pero fíjate cuál es el nivel de irresponsabilidad y hasta de desidia de la comunidad internacional. Que República Dominicana pide ser escuchada en el Consejo de Seguridad cuando van a tratar el tema de Haití, no nos oyen. No lo invitaron. No nos invitaron. Pero pedimos, déjenos hablar. No, vaya para allá. Eso no es raro. Quieren prender la batidora. No es raro, no es raro. Mire, la situación, si uno ve lo de Haití y ve lo de un vecino de Haití también,